Entonces, la señorita Carol, una de nuestras estudiantes colaboradoras, va a presentar al profesor Pedro Juan Aristizábal y comenzamos ya nuestra actividad académica esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesores. El doctor Pedro Juan Aristizábal es profesor titular de la Universidad Tecnológica de Pereira, pregrado y maestría en Filosofía de las Universidades de Caldas y Javeriana, respectivamente. Doctor en Filosofía de la Universidad Bolivariana de Medellín, profesor de diversas universidades y miembro del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y cofundador del Círculo Colombiano de Fenomenología y Hermenéutica. Autor de múltiples textos sobre diversos temas. Entre tales publicaciones tenemos Intimidad y Temporalidad y Fenomenología e Intuición Poética, Subjetividad, Historia y Cultura, Estudios Fenomenológicos, el solipsismo y las relaciones de intersubjetividad, Análisis fenomenológico de la experiencia del otro. Démosle la bienvenida. Buenas tardes. Como ustedes sabrán, pues mi especialidad no es la literatura, pero obviamente he tratado de mirar algunos enfoques en la perspectiva de la poesía y la fenomenología, que sería lo que trataría yo de hacer en este congreso, en esta conferencia. Muchas gracias pues al profesor Carlos Guevara por esta invitación. Espero que podamos contactar con el tiempo. Realmente mi ponencia dura por ahí, tiene más o menos 14 hojas, total, que voy a tratar de ser un poco sintético, y hay partes que sí es preciso leer, pero en principio el tema se va a centrar en la poesía de Rainer Maria Rilke, poeta alemán. Pues obviamente no voy a nombrar hoy desafortunadamente ningún autor latinoamericano, pero de todas maneras esta poesía nos acerca mucho a la reflexión literaria y a la reflexión poética como tal, ¿cierto? Entonces, el trabajo es tratar de indagar la filosofía y la literatura, especialmente en las elegías de Duino y en la prosa poética de Rilke, poeta alemán, pues que ustedes saben, le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. El poeta muestra la necesidad de adentrarse en el mundo de la inmanencia y de la intimidad, volver hacia adentro, pues digamos, para develar con mayor profundidad el sentido de la experiencia humana. Entonces, es a partir de ese movimiento, de ese enfoque, digamos, como del mundo externo hacia el mundo interior, teniendo un poco pues la visión romántica de que precisamente se trata de suspender esa realidad con la que nosotros vivimos y mirar un poco hacia las experiencias nuestras, y en Rilke explícitamente pues hacia las experiencias de la niñez. Primero pues hay inmersos en la obra del poeta dos periodos, un periodo que es de poesía lírica y otro periodo que es de poesía metafísica. Al periodo de poesía metafísica pertenecen las elegías de Duino, que es una obra pues muy importante, y también los sonetos a Orfeo. Yo he dividido este texto precisamente titulándolo Las experiencias del poeta. Entonces la primera experiencia es el contexto y es la experiencia de la guerra y otras experiencias. ¿Por qué? Porque aquí ya se van decantando de alguna manera cuáles son las propuestas que tiene el poeta y cómo desde la guerra ya empieza a tener acceso como a su mundo
su mundo poético y a su poesía de tipo metafísico. Esa tradición metafísica, ese aspecto metafísico me parece importante también pensarlo, porque de alguna manera toca el espíritu de todos nosotros, ¿no? Rilke, la amenaza a la intimidad, la contingencia de la vida y el sentimiento de desamparo interior y una necesidad de trascender la exterioridad experienciando con rigor sus recónditas vivencias, son aspectos recurrentes en la obra del poeta. Como tantos otros pensadores y poetas de la primera mitad del siglo XX, vive una crisis en el mundo interno que se transpone hacia la vida misma. En la Primera Guerra, Rilke tiene que abandonar su residencia y tiene que suspender la composición de algunas de las elegías que habría de terminar 10 años después. Los poemas que escribió en esa época muestran la aterradora degradación de la vida que el poeta logra captar, y en ellos ya es posible encontrar o reconocer algunos temas centrales de su obra. En ellos ya es posible reconocer algunos temas centrales de su obra, añadiéndose a ello la vida extraña y singular del poeta cuando escribe: casi todo lo que sucede es inexplicable y se realiza en una región a la que no tiene acceso la palabra. ¿Acaso esta aseveración no es una confirmación más de que efectivamente el mundo de nuestras experiencias más íntimas sucede en un mundo que, teniendo sentido, no existe todavía en el mundo del lenguaje y de la palabra? La crisis vital que vive el ser humano en la guerra la experimenta el poeta como una crisis personal cuando escribe. A una amiga, Marta Hennerberg, le escribe: me podrá creer si le digo que desde hace un año vengo arrastrándome paso a paso a través de un desierto de sufrimiento e incapacidad para entender. Sufro. Esto es todo. Me falta el más ligero alivio por medio de cualquier actividad. Soy incapaz de luchar contra nadie. ¿Dónde está el Dios que tenga un alivio suficiente para calmar esta terrible herida en que se ha convertido Europa? Los poemas que escribió en esta época posibilitan entonces comprender el significado de su obra. El poeta escribe una serie de poemas que llaman los 5 cánticos, donde muestra efectivamente el horror de la guerra y experienciando la destrucción de la vida y presintiendo el desgarramiento del interior del universo, un espacio que se ha sedimentado hace mucho tiempo en nuestro espíritu. A él pertenecen los sentimientos que nos acompañan cotidianamente y que son parte de nuestra intimidad. Entonces escribe él: un simple espacio se extiende por todos los seres, espacio interior del mundo. Los pájaros vuelan quietos a través de nosotros. Oh, yo que creceré, miro afuera y en mí crece el árbol, me preocupo y la casa está también en mí. Amado, el que yo me hago, reposa en mí la imagen de la creación es hermosa y se deshace en llanto. Estos versos que ya se orientan hacia lo metafísico hacen referencia a las cosas íntimas, aquellas casas derruidas por la guerra que mantienen viva su esencia que no reposa en ellas, sino en las complejas relaciones que tienen para con el hombre que ha habitado amorosamente en ellas. Sin embargo, escribe, eso también va sucumbiendo, el cuidado puesto por el hombre en ellas. En estos poemas, primero ha anunciado míticamente al destructor dios de la guerra, y el poeta recoge en su mundo interno esa ineludible degradación de la vida. En el fragmento ha suprimido el mundo yendo hacia la interioridad. Este espacio interior del universo, dice él, se revive en nosotros en su esencia. Para el poeta entonces el proceso significa una inversión de la mirada hacia el interior de su alma, hacia la intimidad. Desde este espacio se revela el espacio interior del mundo exterior. El poeta efectúa una especie de epogé, o sea, de abstención del juicio, ¿cierto?, neutralizando la enajenación que el hombre tiene en la realidad exterior y orientando la mirada hacia la vida inmanente. O sea, hay un enfoque de la mirada pues desde afuera hacia adentro, donde ve algo así como la realidad intrínseca de las cosas, pero solamente para quien no ve solicitud en ellas mismas. Cuando nosotros hablamos de las cosas en Rilke, pues obviamente hablamos de cosas
con las cosas que nosotros hemos compartido y convivido mucho tiempo, esas cosas, dice él, son portadoras de lo humano. Entonces, en la medida en que esas cosas desaparecen, dice él, va desapareciendo también la intimidad del mundo. Entonces, el espacio en el que se mueve el mundo interior del espacio exterior es el espacio de nuestra propia intimidad. Pues el significar el mundo es amarlo, es comprenderlo y acceder al deseo mismo del mundo de hacerse invisible en nosotros. En nosotros los humanos, que con una parte de nuestro ser tomamos parte en lo invisible, debe cumplirse esa íntima, impermanente transformación del mundo visible en algo invisible, que es el deseo mismo de las cosas, como señala en una de las elegías, donde dice, tierra, ¿no es eso lo que tú quieres? Resurgir en nosotros invisible, ¿no es tu sueño el ser invisible alguna vez? Tierra, invisible. Entonces, pero miremos el significado de la creación del poeta, que es la cosa misma de que trata el tema. Delfinel Leopold escribió, Rilke abordaba los seres y los objetos de un modo completamente personal. La percepción exterior no era más que la materia bruta sobre la que su mente dibujaba otros contornos que le permitían captar la íntima esencia, o mejor, un nudo de esencias entre el poeta, entre el objeto, el ambiente del poeta que iba a abordarlo y se sometía a su influjo. Así propone entonces una exploración al interior de sí mismo que en su propia evolución él llama un camino hacia la intimidad. Lo íntimo apunta al estado de concentración dirigido al interior, a la manera íntima de ser, en oposición a lo disperso, a la distracción que está vertida hacia el exterior. Lo íntimo, como lo inmanente, no se escriben solamente en las esferas del sujeto, a la manera del llamado predicamento egocéntrico, que plantea que solo podemos tener certeza de nuestra propia existencia consciente y de los estados de nuestra conciencia, sino que señalan la necesidad de incluir a la intencionalidad, que es un tema fenomenológico capital, como esencia fundamental del espíritu humano. Apunta pues al mundo circundante y su horizonte espacio-temporal. Pues el poeta, como sucede cercanamente con la fenomenología, para el poeta la conciencia se rebasa a sí misma en el mundo. El concepto que emplea el poeta, siguiendo a Volnov, pues es el de relación. El hombre está en relación al mundo, pero esa relación se hace auténtica desde un vínculo interior con el mundo. Para el poeta se trata de aprender esa infinita relación con el mundo. Es patente afirmar que el hombre se relaciona con algo diferente de sí mismo, lo que la conciencia en cuanto es decir, que la conciencia en cuanto a intencionalidad no reposa en sí misma, sino en el mundo. Todo acto humano implica una relación, un apuntar hacia algo. Lo que la fenomenología llamó intencionalidad, intendere, Rilke lo denomina estar en relación, del mismo modo que nosotros estamos ya de antemano emigrando de nosotros mismos, con la mirada puesta en la meta. En sentido semejante, el planteamiento filosófico de la intencionalidad implica para la mente manifestarse en un mundo público. Como lo dice Sokolovsky, esa mente actúa y se muestra a campo abierto y no solo dentro de sus propios confines. Entonces la relación de la conciencia con el mundo es una evidencia vivida que se constata en las propias experiencias. Pues lo primero que podríamos sacar de aquí, de esta primera parte, es que efectivamente el poeta, cuando ve el desgarramiento de la vida pues en la Primera Guerra Mundial, pues obviamente se refugia en su intimidad. Ya viene otra época, pues obviamente que estamos cumpliendo también 100 años de la Primera Guerra Mundial. La otra parte ya no son las experiencias de la guerra, sino las experiencias de Malte. El poeta escribió una serie de libros que se llaman Los Cuadernos de Malte, una autobiografía en prosa, que nos ayuda también como a ir entendiendo un poco su poesía y su concepción de lo estético, ¿no? Al inicio de los Cuadernos de Malte, Rilke escribe Aprendo a ver. A partir de ese aprender a ver, Rilke inaugura una manera de ver la realidad, de interpretar
abre mundo, llegando a una lucidez de mundo. Con las palabras el poeta inicia una búsqueda hacia el mundo íntimo, se orienta hacia adentro, hacia un mundo extraño y desconocido, por eso exclama: tengo un interior que ignoraba, pero desde ahora no sé lo que pasa. El punto de partida es la incomunicación y la soledad. Asume esta soledad que da un significado diferente a cada acto de su vida, se afirma en su aislamiento, lo cuida, defiende su intimidad. Por la soledad y el recogimiento para el poeta son posibles la concentración del espíritu. Nuestras tristezas, por ejemplo, son estados de tensión y parálisis. Estamos solos con un sentido desconocido que nos invade. Eso desconocido, dice él, se ha unido a nosotros, introduciéndose en nuestro corazón, se ha mezclado con nuestra sangre y no sabemos qué pasó. Pero nos hemos transformado, y agrega: cuanto más paciencia, silencio y recogimiento observemos, penetra en nosotros lo desconocido y ello se convierte en carne y hueso de nuestro destino. Uno de los aspectos que aparece allí entonces es el tema del no rostro, el ser nadie. Malte, sin embargo, se niega a ser ese ser sin rostro y anota: no soy nada. Y sin embargo esta nada se pone a pensar. Pero antes había hecho notar: no es suficiente saber pensar, es necesario tener recuerdos. Y tampoco basta tener recuerdos, es necesario saber olvidarlos. Hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan. Entonces es el contacto con las cosas antiguas, suspendidas en el tiempo, el que posibilitan que el alma enmudecida y por mucho tiempo, en la intimidad, exhale de sí la esencia de la vida. La infancia, los recuerdos y la invocación están insertos en su obra. Si la infancia es tema fundamental de su obra, no se refiere a una experiencia momentánea, sino interpretada. Esta infancia, y no lo infantil, era a la vez intimidad y miedo. Pero estas vivencias están marcadas no tanto por la variedad, sino por la profundización. En la concepción romántica y simbolista del poeta, hay que dejar que las cosas maduren adentro, olvidarlas, para transmutar el pasado. Por ello Malte se introduce en la angustia, en el miedo. Todos esos sentimientos posibilitan el ver, tal como lo expresaba la fenomenología. El hombre toma conciencia de su libertad en la angustia. Para el poeta, la angustia es lo que posibilita mirarse a sí mismo, es lo que mantiene vivo el pensamiento vuelto sobre sí. La angustia se revela en Malte como un sentimiento de inquietud y amenaza que viene desde dentro por el riesgo de locura que puede significar la entrega total a las fuerzas de nuestras vivencias más íntimas, vivencias llenas de cosas incomprensibles que nos deparan lo extraño. Bueno, yo voy a hacer paráfrasis de una experiencia que muestra el poeta ahí en los cuadernos de Malte, la voy a leer directamente ya. El poeta, por ejemplo, pone ejemplos de lo que podríamos llamar lo innombrable. Refiere una escena en que, arrodillado sobre una silla y a media luz, estaba dibujando con varios colores y el más utilizado rodó por el piso. Entonces, temeroso y confuso, se tumbó sobre una alfombra de piel de animal que se extendía debajo de la mesa hasta la pared, pero como los ojos en medio de la oscuridad no llegaron a discernir objeto alguno bajo la mesa, se limitó al tacto. Y apoyado en una mano, estiró con la otra los flecos largos de la alfombra, que ya le era familiar, pero no encontraba el objeto. Quiso pedir ayuda cuando notó que los ojos, que ya se habían adaptado a la oscuridad y distinguía la pared del fondo orientándose entre las patas de la mesa, reconoció primero su propia mano extendida y los dedos separados que se movían como un animal acuático que palpaba al fondo buscando el objeto. A medida que palpaba, comenzó a salir de la pared otra mano más grande y extremadamente delgada, como no la había visto jamás, pero que venía a su encuentro, venía del otro lado. Y las dos manos abiertas se movían al encuentro de una con la otra sin detenerse. La curiosidad se dio el paso al terror. Sintió que era una amenaza, sintió que una de esas manos le pertenecían y que continuaban su aventura irreparable, pero bruscamente la retuvo y la trajo hacia él, sin retirar los ojos de la otra mano que continuaba palpando. Súbitamente subió a la silla tratando de decir algo a la mujer que estaba leyendo cerca.
Pero no pudo, la mujer se alarmó al ver su rostro horrorizado, soltó el libro y se arrodilló al lado de su butaca gritando su nombre y acudiéndolo en medio de la exaltación. El niño intentó narrar el hecho, pero no fue posible. Si existieran palabras, dice Malte, para un acontecimiento semejante, era demasiado pequeño para contarlo. Se apoderó de él el terror, lo trasladaron al lecho, le vinieron las fiebres, las manos se volvieron rígidas, gritó desaforadamente sin poder explicar lo sucedido. Estos sucesos tan inusuales en las vivencias de nuestra niñez esconden el miedo a un mundo que todavía es completamente indeterminado. Él lo llama lo informe, al que hace referencia el poeta en sus apuntes. Aquello que todavía no nos es familiar en la niñez no tiene forma y nos produce pavor y hasta alucinación. Se trata, como interpreta Volnov, de vivencias lindantes con la esfera de lo patológico, estados vivenciales que se corresponden totalmente con la que la psiquiatría llama manía relacionante. Detrás de los espacios conocidos y corrientes, supuestamente inofensivos de las cosas, hay lugar para otro misterio, para otra vida misteriosa, amenazadora. Son vértices, huecos, bordes, semioscuridades, escondrijos, intersticios que en medio de la vida cotidiana están acechando constantemente, como sucedió con la mano misteriosa de Rilke. Bueno, él también hace referencia, digamos, a miedos externos, y estos miedos externos ya se refieren, pues, obviamente, a las cosas que están pereciendo en la situación de la guerra. Entonces, perdón. Dice Rilke, la poesía, refiriéndose al camino de la poesía, muestra a ella cómo no se puede fundar solo en sentimientos. La poesía no refleja sentimientos, como creen algunos. Los sentimientos vienen demasiado pronto, sino experiencias. Para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas. Hay que conocer a los animales, hay que haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimientos hacen las flores al abrirse por la mañana. Hay que volver a pensar en caminos hacia regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en partidas que veíamos acercarse poco a poco en los días de infancia, cuyo misterio aún no se ha aclarado. Estos son, pues, algunas concepciones del poeta. Ya la última parte, bueno, digamos las dos últimas partes de mi trabajo, pues para no demorarme mucho, pues porque siempre faltan cosas, es las experiencias poéticas de Rilke en las elegías de Duino y en qué forma esta poesía es una poesía metafísica, ¿cierto? Esta poesía llega hasta las profundas fibras de nuestra alma. Como lectores nos deleitamos al expresar en sus bellas palabras nuestras vivencias más íntimas. Descubrimos lo casi inexpresable, pero igualmente vivido en la honda soledad de nuestro espíritu. Experimentamos la búsqueda infinita de un mundo abierto, libre y limitado, que construido en un lenguaje poético responde a las preguntas esenciales por la infinitud del mundo, por lo invisible, por lo abierto, por la plenitud de los sentimientos, en los niños, los amantes, los moribundos, la mujer abandonada. En el centro de las elegías está el ángel, un ser que pertenece a dos mundos, visible e invisible, pero paradójicamente simboliza nuestro más grande ideal, la plena realización de los sentimientos que por la propia estructura ontológica humana son insondables. Las figuras de su obra se han ido configurando hasta adquirir forma definida en las elegías y en los sonetos a Orfeo. Seres que tienen una significación especial como el héroe, el ángel, su más alto ideal, pero además encontramos otros símbolos como el espacio, el viento, la respiración, la flor, el árbol, el espejo, las cosas. Rilke, con una insuperable sensibilidad, se sentía abrumado por el mundo que lo rodea. Cualquier inopinada experiencia subyugaba su espíritu, colmándolo de una inusitada comprensión en la más honda concentración, iluminando con un rayo
el objeto o la situación percibida que luego se convertía en parte de su ser. Y ella quedaba sedimentada como una síntesis de su propio mundo con la percepción externa. Como dice Borra, el poeta conocía el estado de pura receptividad, que es la condición verdaderamente estética, el estado de pura receptividad. Y cuando algo se le daba en esos términos, quedaba con él hasta convertirse en parte de su ser. Ese espíritu receptivo aquietaba su ser en un casi absoluto embelesamiento, como sucedió cuando llegó a escribir las nuevas poesías. Su periodo estético llegó a un brusco fin. España, escribió luego, fue la última impresión. Hasta ese momento mi vida había sido trabajada desde adentro con tanta fuerza y constancia que ya no podía recibir nuevas impresiones. Por la persistente dependencia de sus impresiones, el manantial de la creación se había agotado. Comenzó entonces a buscar un nuevo camino para poder expresarse. Con incontables días de infructuosa desesperación y consternación, encontró el camino viviendo en el castillo de Duino, donde escribió su más original obra, Las Elegías de Duino, publicada un año después. Rilke sabía lo que estaba pasando en su mundo interno. Su camino era el camino del amor. Expresó: pues hay un límite para el mirar y el mundo contemplado quiere dar fruto en el amor. La obra visual está realizada, una obra del corazón ahora, con esos cuadros, esas escrituras, esas criaturas que están en ti. Sus experiencias se habían concentrado en su espíritu. El mundo imaginario tenía ya vida propia. Los fenómenos, en tanto vividos, como igual sucede con la fenomenología, estaban fundados en la evidencia vivida durante tanto tiempo, aclarándose en su mundo imaginario. El poeta, dice Borra, era a la vez, el cambio era a la vez psicológico y metafísico. El esteta paciente había cesado de esperar, tenía bastantes recursos interiores para sostenerse. El hombre que se había entregado a sus impresiones las dominaba y las ordenaba. En el análisis y en la pura concentración de su espíritu solitario sintió la respuesta tantas veces esperada. Estando de pie frente a una tormenta y mirando al mar, una voz, el ángel de las elegías, parecía dictarle al oído los primeros versos. Yo solo voy a hacer referencia a algunos versos que son impresionantes, porque en las 10 elegías de Duino uno va notando que hay un viaje, es un viaje, digamos, como hacia la intimidad. Y ustedes saben que, como habíamos explicado ya, el ángel es el más alto ideal, y el ángel representa los sentimientos que el hombre no puede realizar. Y hay otro tipo de personajes, por ejemplo, como el héroe. Entonces, él comienza a describir ese camino cuando dice: ¿quién me oiría si gritase yo desde la esfera de los ángeles? Y aunque alguno de ellos me estrechase de pronto contra su corazón, su existencia más fuerte me haría perecer, pues lo hermoso no es otra cosa que el comienzo de lo terrible en un grado que todavía podemos soportar, y si lo admiramos tanto es solo porque indiferente rehúsa aniquilarnos. Todo ángel es terrible. Así pues me contengo y ahogo el clamor de mi garganta, en mi garganta, de un llanto oscuro. ¡Ay! ¿A quién podemos recurrir? A los ángeles, no, ni tampoco a los hombres. Y hasta el sagaz instinto de los animales les hace percibir que no nos sentimos a gusto ni seguros en este mundo interpretado. Tal vez nos queda un árbol en la ladera. Para que nos sea posible contemplarlo cada día de nuevo, nos queda el camino del ayer y la mimada fidelidad de una costumbre que nos fue grata, se quedó en nosotros y nunca nos abandonó. Entonces, el ángel, en esta primera elegía, como ustedes ven, es un ser terrible. En la segunda elegía ya ese ser no es tan terrible, entonces digamos el poeta trata de alcanzarlo. Igualmente él está descubriendo pues su intimidad. Ya en el trayecto de todas las elegías pues es obviamente tratando de encontrar el sentido de sus propios sentimientos y de sus propias experiencias, ¿no? En la quinta elegía, por ejemplo, se hace notorio el paso desde el mundo invisible
hacia el mundo invisible y abierto. Entonces, la poesía, estamos hablando de una poesía metafísica, ¿no? Desde el mundo visible hacia el mundo invisible y abierto. Pues, ¿cuál sería ahí la tarea del poeta entonces? La tarea del poeta es que como el mundo, este mundo quiere ser invisible, espera ser nombrado por nosotros. Digamos que esa sería de pronto la misión de la palabra, de la poesía. Entonces, en esta quinta elegía que Rilke escribe, antes de que vayamos a la última parte, que Rilke escribe contemplando un cuadro de Picasso que se llamaba Los Saltimbanquis, bueno. Y ahí descubre varios personajes, y obviamente es una descripción del cuadro y otros personajes pues que están implícitos en la obra del poeta. Y entonces parece que aquí en este poema él va describiendo las miserias del ser humano, como nosotros vivimos en un mundo de mucho sufrimiento y de mucho dolor, y cómo en la sonrisa de un niño, digamos, se descubre ese paso hacia el mundo, digamos, como hacia el mundo invisible, ¿no? El ángel, en esta concepción metafísica, pues puede ir al mundo de los muertos, volver, ¿cierto? Y aquí hay una reflexión muy fuerte sobre la muerte, poeta, hay una reflexión, y que nosotros pues también, nosotros sabemos que todos vamos a desaparecer, desde que nacemos estamos buscando la muerte. Hay una reflexión muy seria pues en este autor con respecto a ese tema. Eso era. Yo a lo último quiero hacer unas reflexiones finales sobre la experiencia poética y mi vivencia, digamos, en el mundo de la fenomenología, cómo ha sido frente a la poesía, ¿no? Únicamente con el ojo del arte puede el pensador penetrar en el corazón del mundo, decía Nietzsche. Con este pronunciamiento que he retenido durante mucho tiempo, me propongo al final continuar estas reflexiones. Un dilema surge que quiere esclarecerse. ¿Cuál es el sentido propio de la poesía y de la experiencia estética para que este importante pensador se atreva a enunciar esta sentencia? ¿No hay acaso panesteticismo en dicho enunciado? Daba a entender el novelista Kundera que el arte no surge de una apuesta teórica, pues por ejemplo dice en la novela conoce el inconsciente antes que Freud, la lucha de clases antes que Marx, y practica la fenomenología, la búsqueda de las esencias de las situaciones humanas antes que los fenomenólogos, y exclama: qué fabulosas descripciones fenomenológicas las de Proust, quien no conoció a fenomenólogo alguno. Ahora bien, este tema al interior de la experiencia estética viene a propósito para preguntarse por el problema de lo conceptual frente a lo vivencial. Eso está en el juego de la discusión, ¿no? Lo curioso con la fenomenología es que se ocupa precisamente de indagar sobre las vivencias más allá de Dilthey. Sin embargo, mi experiencia personal con la fenomenología ha sido más conceptual que vivencial. Es decir, no ha existido en mí lo vivencial al interior de esta disciplina, luego de indagar durante mucho tiempo en ella. Uno de los objetivos de la fenomenología es investigar no el mundo, o las situaciones humanas, o las cosas, sino más exactamente la forma como nosotros experimentamos esas situaciones y ese mundo, y lo que nos es dado en ellas partiendo de la evidencia vivida de la experiencia. Tal y como lo habíamos expresado unas líneas atrás, refiriéndonos a la experiencia poética en Rilke, sus experiencias se habían concentrado en su espíritu, el mundo imaginario tenía ya vida propia. Los fenómenos, en tanto vividos, como sucede igual con la fenomenología, estaban fundados en una evidencia vivida durante tantos años, aclarándose en su mundo imaginario. Significa todo esto afirmar que reflexionar fenomenológicamente sobre las vivencias no es ella misma una vivencia. Por lo pronto, a primera vista, no me lo parece. Las reflexiones fenomenológicas sobre las vivencias no parecen ser ellas mismas una vivencia, pues en rigor es una reflexión sobre la vivencia, o como dice Ricoeur, la fenomenología comienza cuando, no contentos con vivir o con revivir, interrumpimos lo vivido para significarlo, para darle significado. ¿No es esto reconocer acaso
que la filosofía en su autonomía radical tiene que dejar lo vivido para poder comprender lo vivido? ¿Acaso no eso es una forma propia de la filosofía occidental que nos enseñó, que no enseña a vivir, sino a tematizar el ente a la manera de los griegos no estetas? Alguna respetable psiquiatra decía que muchas de las personas que se dedicaban a las cuestiones intelectuales se le partía su mundo en dos: cerebro y emociones. Y se olvidaban de las emociones y de las vivencias por fijarse solamente en el concepto. No puedo negar que este haya sido un caso personal, por mucha fenomenología que haya estudiado. Quizás la poesía o lo estético, en alguna de sus formas, pueda tener la respuesta. Es innegable que la comprensión simpática de la experiencia no solo es propia de los artistas, sino de los filósofos, los biógrafos, los historiadores y también los científicos. Albert Einstein decía, de una forma muy extraña, y es un gran científico, que la suprema tarea del físico es llegar a las leyes elementales a partir de las cuales es posible construir el cosmos por pura deducción. Y dice que no hay ninguna vía lógica hacia esas leyes, solo la comprensión, solo la intuición acompañada de una comprensión simpática de la experiencia. O sea que esa comprensión simpática de la experiencia la obtenemos todos, ¿no? Borra decía, refiriéndose a la poesía de Rilke, cómo el poeta conocía el estado de pura receptividad, la condición verdaderamente estética, y cuando algo se le daba en esos términos, quedaba con él hasta convertirse en parte de su ser. La condición verdaderamente estética entonces tiene que ver con el estado de receptividad pura. ¿No es esto una condición propia del romanticismo? ¿Qué hacer? Quisiera, no obstante, siguiendo algunas líneas de Paul Ricoeur en la teoría del texto y haciendo analogía con la hermenéutica, la manera como se podría establecer una especie de arco hermenéutico para interpretar la poesía, que partiendo de la precomprensión vendría posteriormente la explicación y por fin la interpretación a través de la apropiación de la obra. Total, lo que se quiere plantear es que a este nivel ambas disciplinas se requieren, pues la una sin la otra queda a medio camino. La expresión estética, que es comprensiva, requiere de la explicación o del rigor filosófico para saberse. Pero al mismo tiempo, lo conceptual, si no se acompaña de una indagación y de una práctica de las emociones, igualmente está a medio camino. En esto, en el estudio de la obra del poeta y lo estético mismo, el discurso, como dice Rilke, tiene que combinar muchos aspectos. Quizás en esta discusión perdamos los que defendemos el rigor filosófico ligado a la filosofía de su fundador Husserl, en aras de poner a la vista el logos, el significado, el discurso, el concepto, frente al mitos, que sería lo estético, la intuición inmediata. Si yo renuncio al mitos y asumo el logos, es porque me produce algún pavor el panesteticismo, es que está inmersa la sociedad actual, en la cual incluso, y afortunadamente pienso, participa de alguna manera la tecnología actual. Quizás, y el tema también es otro, acercarnos a un texto poético es dejar que hable el texto, pues el texto, como dice Ricoeur, produce un doble ocultamiento del lector y del escritor. No obstante, a un poeta como Rilke no me fue posible ocultarlo. Ante todo, hablar de la experiencia del poeta no puede ocultar al poeta, aunque de pronto al lector sí, en tanto que es anónimo como cualquier lector. Al texto poético uno se acerca desde una práctica de la epogé, pero hay que saber entender que el que más sabe, más puede aprender. Por eso el saber riguroso de la filosofía complementa al arte. Muchas gracias. Ahí están los temas pues para la discusión, para las preguntas.